Escúchame bien, tú fuiste diseñado con un propósito único en esta tierra. Si tú entiendes esta gran verdad, que tú fuiste diseñado para un propósito único, tú debes saber que si tu propósito es único, tú eres la persona indicada para hacer ese propósito. Porque si Dios te decidió que tú fueses esa persona para cumplir ese propósito, tú tienes las herramientas, aunque tú no las veas ahora, de cumplir ese propósito en tu vida. Pero tú tienes que creerte el cuento de que tú fuiste diseñado único. ¿Aló? Tú fuiste diseñado con un propósito eterno. No fue tu vecino, no fue tu padre, no fue tu amigo, no fue de pronto cualquier persona que pronto que tú admires. Tú fuiste diseñado con un propósito único. Y tú eres, sí, iglesia, tú eres el que vas a cumplir ese propósito en esta tierra. De pronto la otra persona tendrá muchas más cualidades. De pronto la otra persona tendrá los recursos. De pronto la otra persona tendrá las conexiones. De pronto la otra persona tendrá lo que tú quieras. Pero el propósito que tú tienes, aunque la otra persona tenga mayores cualidades y mayores recursos y mayores conexiones y mayores cosas, tú debes saber que el propósito tú eres el que lo vas a cumplir. No hay más nada. No hay más nada y nos enfocamos tanto en esas cosas y se nos olvida que Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para que el propósito por el cual tú fuiste llamado, tú la cumplas. ¿Aló? Y en esto no es de gastarnos si la otra persona tiene más o tiene menos. O si de pronto tiene muchas más cosas o muchas menos cosas. Tú debes enfocarte en tu propósito y no en el propósito de los demás. Tú debes enfocarte en tus procesos y no en los procesos de los demás. Tú debes enfocarte en lo que Dios está hablando a tu vida y no lo que está hablando a los demás. ¿Aló? Porque si entendemos esa gran verdad, podremos saber que aunque el propósito que veamos afuera sea grande, el propósito es único en tu vida. ¿Aló? Ahora bien, estamos hablando de propósito. ¿Pero qué es propósito? Hemos dicho el propósito, pero ¿qué es propósito en sí? Quiero que anotes esto. El propósito se define como la determinación firme de hacer algo. Propósito es la determinación firme de hacer algo. Y esta definición me fascina. Esta definición me encanta porque con esa definición nosotros podemos ver que el propósito que nosotros tengamos en esta vida va a depender de nosotros. ¿Aló? ¿Cómo así? Dice la definición. La determinación firme de hacer algo. Y si en nuestra vida no tenemos esa determinación firme de hacer lo cual nosotros hemos sido llamados, ¿de quién entonces depende hacerlo? ¿De alguien externo o de mí? Si tú no tienes la determinación de cumplir una meta en tu vida, perdona lo que te voy a decir, iglesia, pero tú no tienes que echarle la culpa a los demás. ¿No? ¿Por qué? Tú eres el que decides, tú eres el que te paras en la brecha, tú eres el que decides qué hacer en esta vida. ¿Aló? Tú eres el que decide qué hacer en esta vida. Tú eres el que decide cómo moverte en esta vida. Tú eres el que decide qué cosas hacer en esta vida. ¿Aló? Pero tú eres el que debe de tener la determinación de hacer las cosas. ¿Aló? Y es que muchas veces creemos que el propósito no se cumple en nuestra vida es porque es muy difícil. O las cosas no se están dando como cualquier otra cosa que queremos decir. Y entonces lo hacemos para justificar no poder llegar a la meta. Y es que para nosotros en nuestra vida poder hacer el propósito, nosotros tenemos que determinar hacer el propósito en esta vida. ¿Cómo así?
Si tú tienes un propósito grande en esta tierra que Dios te ha dado para hacer cualquier cosa, digamos un gran empresario, un gran motivador, un gran predicador, un gran profesional, lo que tú quieras, pero en ti, primeramente debes creerte el cuento y saber que de ti depende que se cumpla ese propósito en tu vida. ¿Aló? Porque si tú determinas, como dice la definición, determinas hacer algo, tú lo tienes que hacer a pesar de las circunstancias. ¿Aló? Tú eres el que determinas hacer las cosas en tu vida. Tú debes tener la convicción de hacer las cosas en tu vida, sin importar lo difícil que se vea, sin importar lo imposible que se vea, sin importar nada como sea. Tú tienes que tener la determinación de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y si tú entiendes esa gran verdad, tú inicias para hacer el propósito, que tú tienes que tener la determinación de hacerlo, de que tú tienes que meterte en la cabeza que yo voy a cumplir el propósito en mi vida por el cual fui llamado, sin importar las adversidades que se me levanten. Quiero decirte que estás comenzando a caminar hacia el propósito que Dios te llamó. Pero primero tienes que creerte el cuento y creerte a ti que ese propósito, aún lo imposible, aún lo difícil, aún lo que tú no vas tan lejano, Dios te colocó en la vida, tú lo vas a lograr hacer. Tú vas a lograr hacer el propósito por el cual tú fuiste llamado. Y es que muchas veces nosotros queremos justificar que el propósito no se cumple en nuestra vida echándole la culpa a los demás. Muchas veces queremos nosotros justificar que las cosas no se den conforme a nosotros queremos, porque estamos tratando de justificar hacia las demás personas nuestras fallas, nuestros cansancios, nuestros desánimos. Peor aún, muchas veces creemos que el propósito que tenemos en nuestra vida está errado. Pero quiero decirte, iglesia, que cuando tú determinas hacer algo en tu vida y va de acuerdo al propósito de Dios en tu vida, nada ni nadie lo podrá detener. Pero tú debes determinar hacer tu propósito. Entonces, entendiendo esta gran verdad sobre qué es el propósito, qué es la determinación de hacer algo, nuestras acciones en esta tierra deben ser consecuentes para que ese propósito se cumpla. Y es que las acciones que tú hagas en tu vida te acercarán o te alejarán del propósito por el cual tú fuiste asignado en esta tierra. No, como un gallado. Y es que tus acciones, y escúchame, tus acciones decidirán si el propósito se acerca o se aleja de tu vida. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien quiere dejar de fumar, el propósito en ese momento es dejar el cigarrillo. Ahora bien, para que ese propósito se cumpla en la vida, la persona debe determinar en su vida dejar el cigarrillo. Ahora bien, si esa persona recae en eso, si esa persona vuelve a esos vicios, ¿de quién tiene la culpa? ¿De la publicidad? ¿De las tabaqueras? ¿Del amigo? No, porque si tú determinas algo a hacer en tu vida, tú debes hacerlo. Tú tienes el poder para hacerlo, no los demás. Porque cuando tú determinas en tu corazón hacer las cosas, sin importar lo que los demás quieran influir en tu vida, cuando tú la tienes claro, nadie podrá cambiar ese propósito que tú tienes. Pero debes tener claro el propósito por el cual tú has sido llamado. Entonces yo pregunto, se me abre una gran incógnita. Y es que alguien externo puede cambiar tu propósito. La respuesta es no. Porque cuando hay un propósito de Dios en tu vida, ese propósito siempre va a permanecer. Si el propósito de Dios en tu vida
es hacer cosas grandes, escúchame bien, pero tu mentalidad nunca cambia. El propósito de Dios no se podrá cumplir en tu vida porque tus acciones que estás haciendo no son consecuentes al propósito por el cual tú fuiste llamado. ¿Aló? Si tú fuiste llamado a ser un gran empresario, si tú fuiste llamado a ser un gran profesional, si tú fuiste llamado a ser grande en esta tierra, los factores externos nunca podrán cambiar el propósito. Lo que podrá cambiar el propósito de tu vida eres tú mismo. ¿Cómo así? Porque si tú no te crees el cuento, podrán darte palabras proféticas, podrán ungirte, podrán echarle todo el tarro de aceite en tu cabeza, podrán darte miles consejos, pero el cambio siempre iniciará en ti. Tú debes creerte el cuento de que eres grande en esta tierra, aun si tu mujer está como la AAA. Porque quiero decirte algo muy importante, y es que el propósito no lo determina tu condición actual. El propósito lo determina el Dios. Y si Dios ha determinado en su corazón que tu propósito es la grandeza, quiero decirte que aún con la nevera vacía, aún con la nevera AAA, tú vas a ser grande en esta tierra. Pero ahora bien, hay dos cosas que pueden detener, escúchame bien, detener el propósito, más no cambiarlo. La primera, lo voy a decir, la primera cosa que hace que tu propósito se detenga, eres tú mismo. ¿Cómo así? Y escúchame bien, y esto va a ser más fuerte, pero es tan real, y es que el peor enemigo del propósito de Dios en nuestra vida, muchas veces somos nosotros mismos. ¿Aló? Muchas veces creemos que el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida es tan grande que creemos nosotros mismos que no lo vamos a poder cumplir. Tiramos la toalla antes de comenzar a pelear. Nos rendimos antes de comenzar a luchar. Nos caemos antes de comenzar a levantarnos. Nos pasa muchas veces como a Moisés. Cuando Moisés fue llamado con el propósito de libertar al pueblo, lo primero que hizo Moisés fue: Señor, pero yo no sé hablar. Señor, pero yo no. Pero, ¿por qué no dice a mi hermano? Pero, ¿por qué a mí si yo no quiero? Y comenzamos a justificar nuestras debilidades para que el propósito de Dios se cumpla. Y tienes que pensar algo, y es que aunque tú eras débil, aunque tú no tienes las capacidades, aunque de pronto hay personas más calificadas, tú debes saber que si el propósito te lo dio a ti, Dios te dará las herramientas para cumplir ese propósito en la tierra. Pero debes creerte el cuento, mi hermano, de que el propósito, aún muy grande que tú seas, para tu vista, si el propósito es grande, tú tendrás la capacidad necesaria para cumplir ese propósito. Pero debes creerte el cuento. Tú debes saber que tu condición actual nunca será un requisito para tu condición futura. Porque creemos, te pongo un ejemplo, Dios te da una palabra, vas a ser un gran empresario. ¿Qué es lo primero que se te llega a la mente? Señor, pero si no tengo recursos. Señor, pero mira mi nevera. Señor, mira el poco pagadiario que tengo a mi lado. A Dios no le interesa tu condición actual. A lo que a Dios le interesa es que tú le creas en medio de la adversidad. Tú debes creer el cuento, iglesia, de que lo que Dios te ha llamado, aunque sea grande, aunque sea para ti imposible, aunque para ti sea pronto cosas locas, cuento a los hermanos Green, como tú quieras, tú debes saber que si Dios te lo dio a ti, es porque tú lo vas a hacer. Pero nosotros, lastimosamente, comenzamos a latigarnos primeramente nosotros. Y comenzamos a hacerle las justificaciones más absurdas a Dios para que el propósito no se cumpla.
Te lo dice alguien que también hizo una justificación absurda delante de Dios. Pero yo, para poder entenderlo, Dios tuvo que hablar a mi vida. Dios tuvo que hablar a mi corazón. Y jamás se me olvida la vez que fui llamado. Y es que fui llamado y el Señor lo primero que me mostró fue entrando a una tarima y había cientos de personas. Y yo llegaba a predicar. Yo cuando tengo esa visión, digo, Señor, como que te equivocaste. Como que eso no era para mí. A mí no me gusta hablar en público. A mí, yo soy tímido, a mí eso no me gusta. Y yo traté de justificarme. Pero inmediatamente Dios comenzó y rompió las paradas y me dijo, ¿sabes qué? No me digas como Moisés. No digas que tú no sabes hablar, porque yo colocaré palabras en tu boca. Y lo que estoy haciendo ahora no es solamente algo que no, es que yo entendí que yo tuve que ponerme firme para poder cumplir el propósito. Y es que cuando el propósito Dios te lo da, muchas veces, escúchame, en la iglesia, nos quedamos solamente con el propósito. Nos quedamos solamente en que Dios nos va a ayudar a hacer cosas grandes. Y nos quedamos sentados esperando a que Dios haga las cosas grandes. Mi hermano, tú no te puedes quedar sentadito esperando que Dios te haga todo. Tú tienes que comenzar a caminar. Porque en medio de que comiences a caminar, Dios te hará la gracia, la sabiduría, las estrategias, las herramientas necesarias para que puedas cumplir ese propósito. Pero es que tú tienes que moverte, iglesia. ¿Qué hice yo? Fuiste llamado para predicar mi palabra y la visión y llorando, todo eso. Yo pude haber tomado dos actitudes. La primera es me siento y solamente espero que Dios haga todo. La segunda es que ya sé el propósito, yo tengo que hacer algo para que caminar en ese propósito. Y es que ¿cuál fue mi camino? Yo comencé a estudiar la palabra de Dios. Yo comencé a meterme en seminarios, yo comencé a estudiar teología, comencé a escuchar predicadores, y comencé a comer palabras a tu lado, y comencé a ver, y comencé a escuchar, y comencé a hacer, y comencé a tomar nota, y comencé a hacer mis primeros bosquejos. Mira, yo en estos días comencé a ver una prédica que hice en el año 2012. Sí, 2012. Yo cuando leí mi prédica, dije, ay Señor, definitivamente va a hacer cosas grandiosas. Yo vi mi prédica del año 2012 y yo dije, ay Jorge, qué mal escribías en este momento. Yo, ay Jorge. Pero yo pude haberme quedado con el 2012 toda mi vida. Yo pude haberme quedado con de pronto esa prédica no tan buena, no tan gustosa, que yo siendo crítico, pero un poco más dice, no, me faltaba mucho. Yo pude haberme quedado con mi versión 2012, pero yo sé para qué fui asignado en esta tierra, cuál es el propósito mío en esta tierra, y yo no me quedé con el 2012. Durante estos años yo he estudiado, durante estos años yo he aprendido de grandes, durante este año yo he visto, durante este año yo he escudriñado, durante este año yo he entrenado, llegado, o sea, ¿por qué? Porque he entendido para qué fui llamado en esta tierra. Cuando tú sabes, escucha bien, iglesia, cuando tú sabes cuál es el propósito tuyo en esta tierra, tú tendrás que hacer todas las cosas para que ese propósito se cumpla en tu vida. No quedarte sentadito. Tú tienes que hacer tus cosas. Tú tienes que hacer lo que a ti te compete, porque el resto se va a encargar Dios. Pero lo que creemos es que de todo se encarga Dios. Queremos ser empresarios, pero nunca estudiamos nada. ¿Aló? Queremos hacer negocios, pero nunca nos capacitamos. Queremos salir al exterior. Señor, yo quiero que mi sueldo, me has dicho que saldrá al exterior. Y ni pasaporte tenemos. ¿Aló? Pensamos así, nos queremos, Señor, tú me vas a llevar a tantas grandes cosas, pero lo que nos corresponde a nosotros, no lo hacemos. ¿Aló? Muchas veces que no, yo voy a hacer esto, voy a ser un gran artista, un gran ingeniero, un gran todo eso, pero, hey, no has terminado ni las primeras carreras.
estás cambiando, estás cociendo. No, no importa lo que tú quieres hacer en esta vida. Si tú determinaste hacer algo, debes terminarlo de hacer. ¿Aló? Me encanta la hermana Daña porque ella dice, yo quiero estudiar esto. Y a pesar de todas las dificultades, y a pesar de todas las cosas en contra, él decidió estudiar. Ella determinó en su corazón hacer algo. Y aún las pruebas que vengan, y aún las cosas que vengan, ella decidió hacerlo. Y ese es el propósito. ¿Ella qué hizo? Yo me voy a escribir. ¿Cómo lo voy a pagar? No sé, tú te encargas de eso. Pero ella tomó la decisión de iniciar las cosas. Ella determinó en su corazón hacer algo. Nos hemos mal acostumbrado que es que todo lo tiene que hacer Dios. No, iglesia, si tú quieres hacer algo, tú tienes que hacer lo tuyo, que el resto se encarga Dios. Tú tienes que moverte, iglesia, tú tienes que hacer, tú tienes que actuar, tú tienes que accionar, tú tienes que moverte hacia donde el propósito de Dios te quiere llevar. Tú no te puedes quedar sentado, iglesia. Si tú has sido llamado a ser un empresario, iglesia, no te quedes toda la vida pensando qué vas a hacer. Comienza a cotizar, comienza a preguntar, comienza a hacer, comienza a ver, comienza a estudiar mercado, comienza a hacer cursos, comienza, no sé, cursos de emprendimiento, cursos de contabilidad, lo que tú quieras hacer. Pero si tú en tu corazón estás determinado a hacer algo, tú tienes que hacer de tu parte, que el resto se va a encargar Dios. ¿Aló? Y es que el propósito que cada uno de nosotros tiene ya viene insertado en nuestro corazón. Y es que cuando el propósito que Dios te da a tu vida, tú ya tienes el talento para hacer ese propósito. Aunque lo tengas escondido y no lo veas, ya Dios te dio el talento para hacerlo. Ya Dios te ha dado el talento para hacer las cosas. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que hace que se pueda detener el propósito de Dios en tu vida? Y son las cosas que te rodean. Y en este me voy a querer enfocar un poco, y es que cuando el apóstol Pablo, ya ahora se va en el versículo ahí, cuando el apóstol Pablo iba en camino a Roma, dice la primera escritura que cuando él sale, él iba a caminar a Roma en un barco. Cabe resaltar que él iba como prisionero y no como pasajero. Escúchame que eso es muy importante. Y cuando iba en ese trayecto, dice la escritura, acompañen conmigo el versículo 27:7, y leo por ustedes, dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Gnido, porque nos impedía el viento. Escúchame bien. Ellos iban navegando hacia Roma como prisionero Pablo. Y dice que cuando ellos comenzaron a iniciar ese viaje, iban despacio porque un fuerte viento venía en contra. Ahora bien, lo primero que se va a querer levantar en tu vida para que el propósito no se cumpla son los vientos en contra. Y los vientos en contra tipifican las voces de las demás personas que querrán hacer que te devuelvas al inicio o dudar que seas tú la persona indicada para hacer ese propósito. ¿Aló? Y es que, lastimosamente, cuando Dios se nos revela el propósito, muchas veces los que están más cercanos a uno son los instrumentos que se usan para que tú dudes del propósito por el cual tú fuiste llamado. Eso es lo que significa los vientos en contra. Y es que Pablo iba y decía que él tenía que llegar a Roma, porque cuando él iba a Roma se iba a hacer una explosión en su ministerio. Pero en medio de ese camino, lo primero que se levanta son los vientos en contra. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos un propósito grande, cuando tenemos un propósito eterno. Lo primero que se va a querer levantar en tu contra son las voces de las personas cercanas a ti. Son las voces y dirán, ven acá, tú no puedes hacer eso. Tú no estás capacitado para hacer eso. Y a ti te dijeron eso. Tú
¿Aló? ¿No les ha pasado? Tú sí vas a hacer eso. Tú estás seguro. Pero yo creo que tú no. Yo creo que tú estás como equivocado. ¿Aló? Tú sí vas a poder cumplir hacer eso. No sé si algunos de nosotros han sido víctimas de esas palabras. No sé si lo primero a veces, muchas veces, cuando uno dice voy a ser ingeniero, o voy a hacer una empresa, o voy a hacer cualquier cosa, y los primero dicen, ¿estás seguro? Y lo que más me encanta cuando uno quiere hacer empresas, lo primero que dicen es, ¿estás seguro? Mira cómo está la economía, mira cómo están las cosas, mira, pero seguro, y mira, no importa cómo esté la economía, cuando tú eres un hijo de Dios, tú sabrás que la economía no lo maneja el presidente, la economía lo va a manejar Dios en tu vida. Pero tú tienes que hacer de tu parte. Cuando tú decides hacer algo, sin importar lo que te quieran decir, que tú no lo vas a poder hacer, si tú sabes que tu propósito es grande y Dios está de tu lado, que permíteme decirte, iglesia, en esta mañana, que ya lo tienes todo. Si tienes el propósito y tienes a Dios de tu lado, ya tú lo puedes hacer todo en esta vida. Ya tú lo puedes hacer todo en esta vida. Porque cuando tengas esas dos cosas, sin importar las voces en contra, Dios siempre va a levantar una voz que te dirá, hijo, hija, haz bien. Pero lo primero que se levanta en nuestra vida es los vientos en contra. Y es que, recuerda, iglesia, Dios nunca se equivoca en dar un propósito. Y es que Dios te escogió a ti, aun cuando tú mismo te veas pequeño, tú seas grande. Porque si Dios te dio el propósito a ti, Él te hará lo demás para que puedas cumplir ese propósito en tu vida. Tú tienes que aprender a callar las voces externas. Tú tendrás que saber escuchar las voces que vengan dentro de ti. Porque cuando uno va en ese camino hacia el propósito, siempre se van a levantar las voces en contra y las voces a favor. Pero en ti está la decisión en cuál voz escuchar. Tú tienes la decisión en tu vida de cuál voz escuchar. La voz de no se puede o la voz de sí se puede. La voz de ojo con lo que estás haciendo que yo creo que te va a ir mal, o la voz que te diga, sabes que va bien, te va a ir bien. Tú tienes que tener la decisión en tu vida de saber qué voz escuchar. Porque si decides escuchar un viento en contra, es decir, una voz en contra, tu propósito se va a detener. Te va a costar mucho más. Pero si tú decides escuchar una voz a favor, es decir, va a tener viento a favor para que el barco llegue hasta el destino que fue trazado. ¿Aló? Pero es necesario escuchar las voces adecuadas. El número 2, y es que cuando se levantan los vientos en contra y tú decides callar esas voces y escuchar las voces de verdad, y ya el viento no está en contra sino que está a favor tuyo hacia tu destino, se levanta otra cosa. Miren lo que dice el 27-18, dice, ¿vale? Usted, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y es que los invito a que se lean 27 y 28 en su casa. Y es que lo primero que hace el trayecto, en la primera parte del trayecto había puros vientos en contras. Puros vientos en contras. Y llegaron, no, pero mira, no, hay que llegar. Ya después de los vientos en contras, comenzó a haber una tempestad. Y es que cuando tú decides seguir caminando, aún con las voces en contra, cuando tú decides seguir caminando hacia el propósito, aún con todo lo que digas no puedes, y tú solamente decides creer a Dios, viene una segunda etapa en tu vida. Y la segunda etapa en tu vida son las tormentas. Y las tormentas son las pruebas que ocurren en tu vida.
Porque cuando tú tienes un propósito grande en esta vida, lo primero que se levantará son las voces. Pero lo segundo que se levantará son las tormentas, son las pruebas en tu vida. Y es que lo primero que pensamos cuando llegan esas tormentas en nuestra vida es que Dios no está en el proceso, que Él nos abandonó. Pero debes entender que toda tormenta en tu vida es necesaria para que tú puedas florecer. ¿Aló? Porque cuando entiendes que aunque la tormenta sea fuerte y sea muy devastadora, así de grande será tu propósito. Porque quiero decirte algo, iglesia, en esta mañana, y es que tu propósito es tan grande como las pruebas que estés atravesando. Porque créeme que si las pruebas en tu vida son grandes, quiero decirte, iglesia, en esta mañana que estás capacitado y estás equipado para vencerlas. Pero no solo para vencerlas, sino para que cuando pasen las tormentas, lo que estés atravesando, lo que estés viviendo, todo lo que ocurrió en tu vida, va a ser solamente un testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Es que las tormentas son directamente proporcionales al propósito. Dios nunca te va a dar unas pruebas pequeñas si quieres un propósito grande. Dios nunca te va a dar cosas pequeñas si tu ministerio es tan grande. Dios nunca te va a dar cosas tan sencillas si tu bendición va a ser tan grande. Porque las luchas, porque los problemas, porque de pronto dices, pero porque siempre a mí. Pero oye, pero estoy pasando y siempre las cosas son como más fuertes. Y a veces veo hermanos que le está yendo todo bien y siempre bien y siempre bien. Y de pronto yo estoy aquí y en lo uno y en lo otro. Y yo por acá y siempre trato de hacer tantas cosas, pero no puedo. Quiero decirte, iglesia, que aunque los hermanos estén bien y bendición por ellos, quiero decirte que tú no veas el propósito de ellos, porque si tus bendiciones, si tus pruebas son fuertes, déjame decirte que tu propósito será mucho más grande. Pero nos ponemos a llorar en el medio de la tormenta. Nos podemos decir, Señor, ¿por qué a mí? Y comenzamos, Señor, pero si yo, y comenzamos a llorar y se nos olvida que si las tormentas son grandes, el propósito será más grande. Mira, yo compartía con el pastor muchas veces, y es que durante estos años de ministerio, durante estos años de vida, me han pasado dificultades, varias cosas, varias tormentas un poco fuertes. Pero he aprendido, he entendido que aunque las tormentas sean fuertes, yo sé que mi propósito no es morir en la tormenta. ¿Aló? Cuando tú sabes cuál es tu propósito, tú sabrás que aunque la prueba que estés pasando es dura, Dios no te mostró ese final en tu vida. Tú tienes que saber, y escúchame bien, iglesia, yo he entendido en la vida que sea lo que Dios me llamó. Y quiero que te hagas con esto en el corazón. Y es que cuando Dios te muestra el propósito por el cual fuiste llamado y todavía no lo has visto en esta tierra, quiero decirte algo muy poderoso. Y es que aunque no lo hayas visto, eso te debe tener la certeza que todavía no vas a partir de esta tierra. ¿Aló? Porque el propósito se debe cumplir en esta tierra primero. Y si el propósito por el cual tú fuiste llamado no se ha cumplido todavía, quiero decirte que tú todavía estás con mucha vida para que el propósito se cumpla. Quiero decirte algo, a mí siempre me gusta llamarlo. Óyeme, pero José estaba en la cárcel, pero él sabía que ese no era su final. El final de José no era la cárcel. El final de José era ser gobernador. ¿Aló? El final de José no era ser vendido. El final de José era ser alguien poderoso. El final de José no era ser esto. El final de José era ser alguien, una mano derecha importante en esta tierra. Cuando tú entiendes que tu propósito es muy diferente a lo que estás viviendo ahora y no se asemeja ahora, quiero decirte que vas en el camino correcto para ese propósito eterno. Porque quiero decirte algo muy importante, y es que
cuando José salió de la cárcel, José salió a sentarse en trono de rey. Porque después de un momento duro, siempre va a venir un momento de exaltación. Porque después de un momento donde todo está en contra, siempre va a haber un momento donde todo va a estar a tu favor. Porque cuando está en la situación más difícil, siempre habrá algo mucho más grande. Porque cuando Cristo fue muerto en una cruz, Cristo resucitó. ¿Aló? Amén. Tú debes entender que lo que te estás marcando ahora nunca va a ser determinante para tu propósito. Las tormentas que estás viviendo ahora no van a hacer que mueras. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se me vino a la mente? ¿Sabes por qué Jesús? En un pasaje de la Biblia dice que había una gran tormenta y él estaba dormido en la barca. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que su muerte no era estar ahogado, su muerte era una muerte de cruz. Y él estaba confiado que aunque la tormenta fuese dura, que aunque las olas venían y golpeaban el barco, y aunque todo estaba ahí, él sabía que su muerte no era de cruz, porque el propósito no se había cumplido en tu vida. Quiero decirte en esta mañana, iglesia, no importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés viviendo, no importa nada que te esté pasando alrededor. ¿Sabes qué? Si tú sabes que tu propósito no se ha cumplido en esta tierra todavía, permíteme decirte que lo que estás viviendo no te va a hacer morir, sino que al contrario va a ser solamente un escalón más para que puedas llegar al propósito de Dios en tu vida. Pero es necesario saber que las tormentas son necesarias en nuestra vida. Porque tú debes tener calma en medio de la tormenta. Porque así como a Pedro se le apareció a Jesús en medio de la tormenta para decirle que Él estaba con ellos, así se va a aparecer Dios en tu vida. Para recordarte que la tormenta que estás viviendo ahora no será para muerte, sino que al contrario, para ver la gloria de Dios en tu vida. Recuerda algo, y es que tu trabajo, tu función, tu única función en esta tierra es creer en las promesas de Dios. Porque lo demás, Él se encarga. De las demás cosas, de las demás situaciones difíciles, Dios se va a encargar. Tranquila, iglesia, no te desesperes, no estés tan atribulado. Tu trabajo es creer que lo que Él te prometió en tu vida, Él lo va a cumplir. No importa si no lo ves todavía, que no te preocupes, tú solamente crees. Tú solamente ten fe de que lo va a hacer, porque lo demás se va a encargar Dios. Lo último que se va, para terminar, lo último que se levantará en tu vida serán las serpientes. Libro de los Hechos, capítulo 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y es que la serpiente, sabemos todo lo que tipifica. Y es que las serpientes son enviadas exclusivamente para destruir el propósito en tu vida por el cual fuiste llamado. Y es que en este punto, cuando las voces en contra ya no sirvieron, cuando las tormentas que están en tu vida tampoco sirven, el tercer punto es que van a querer afectar tu vida totalmente. Van a querer atacar tu vida fuertemente, pero tú debes recordar algo en ese preciso momento. Y es que aunque te muerdan, aunque te hieran, aunque te maten, aunque te quieran matar, perdón, tú debes tener la tranquilidad del caso, que aunque cuando los demás digan que ya de esta no te salvas o no tienes escapatoria, recuerda que Dios te va a sacar de todas esas. Pero que a Pablo no mordió cualquier serpiente, a Pablo no mordió cualquier culebrita, no dice la escritura que lo mordió una víbora. Y una víbora, permítame decirte que es venenosa pero letal. Lo mordió una víbora. Los naturales, dicen, los que eran de la región vieron eso. Yo digo, ¿sabes qué?
de esta ya no se salva. Sabes que este man es tan malo que mira, hasta sufrió el naufrago y vio que aquí lo mordió la serpiente. Ese man es malo. Pero sin importar esas cosas, sin importar lo que quiera acabar en tu vida, sin importar lo letal que se ve a tus ojos, lo que quiera acabar en tu vida, tú debes tener la tranquilidad de que aunque te quieran matar, no lo podrán hacer porque Dios está contigo. Amén. Dios está contigo, iglesia, aun cuando la serpiente se quiera levantar en tu contra. Y es que me llama poderosamente la atención. Y es que cuando dice el 6, y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Quiero decirte algo esta mañana, iglesia, y es que la gente que te va a querer ver destruida va a tener que esperar. La gente que te estaba esperando a que cayeras, a que no vencieras, a que nunca ibas a salir adelante, se va a tener que quedar esperando que eso pase, porque eso no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque que lo que se quiera levantar, tú vas a prevalecer todo eso. Aunque quieran verte destruido, quiero decirte en esta mañana, iglesia, que se quedarán esperando la hora de tu fallecimiento, que se quedarán esperando la hora de tu derrota, que se quedarán esperando la hora de tu mal. Porque ¿sabes qué? Porque cuando tienes un propósito grande, cuando tienes un propósito de Dios, no importa lo que se atraviese, la gente quedará viendo un chispero solamente porque Dios está contigo y de tu lado. Que a mí me encanta esto, y es que cuando los que tienen cosas en tu contra, y me encanta esto, y dice, mas ellos estaban esperando. Y es que hay gente que va a querer esperar tu derrota. Y es que hay gente que está esperando que tú caigas. Y es que hay gente que te está esperando y que sabes que tú vas a caer. Sabes que te vas a arrepentir. Sabes que vas a hacer cosas. Pero sabes que quiere decirte de esta manera, se van a tener que quedar esperando. Porque el propósito se va a cumplir. La enfermedad que tiene va a ser de victoria. La escasez va a ser para abundancia. Todo lo que estás viviendo va a ser para algo nuevo. Ellos tendrán que quedarse esperando. Van a pasar los tiempos, los meses, los años, los días, las horas. Van a tener que esperar todo este tiempo. Pero ellos van a quedar esperando. Y van a quedar esperando por siempre, porque tú no vas a morir, sino al contrario vas a vivir. Todo lo que Dios te ha dicho que iba a hacer, Él lo va a hacer contigo. Van a tener que quedarse esperando, mordiéndose el codo de verte a ti mal, porque al contrario Dios te va a llevar a lugares de bien en tu vida. Van a tener que quedarse con el codo. Y me encanta, pues demás, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Los que hablaban mal de ti son los mismos que van a catapultar al destino que tú vas a llegar. Los mismos que te señalaban son los mismos que te van a exaltar. No sé si me están entendiendo en esta mañana, iglesia. Los mismos que querían cosas en tu contra son los mismos que te van a ayudar a ti a tu favor. Las mismas personas que te querían ver destruir son los mismos que te van a querer levantar. Las mismas personas que te están diciendo tú no puedes decir, ¿sabes qué? Me encanta lo que tienes, quiero ser como tú. Tú vas a ser un estandarte, tú vas a ser una guía para esas personas que te querían ver muertas. Pero ¿sabes por qué? Tu corazón no debe ser exaltado, porque ¿sabes? Es necesario que tú veas todo eso para que entiendas que aunque toda la gente no haga un peso contigo, que aunque toda la gente vea algo mal de ti, que aunque toda la gente no te da contigo, tú debes saber que Dios te ha colocado una gracia especial, y esa gracia que Dios te ha dado es para impartirla a los demás. ¿Sabes qué, iglesia? La gente se va a tener que quedar esperando lo mal tuyo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado gracia y favor en tu vida. Pero esos mismos que hablaban mal de ti, esos mismos que te señalan, esos mismos decían que tú no puedes, son los mismos que van a querer saber cosas de ti. Yo escuchaba en estos días, y con esto termino, y es que la gente que habla mal de ti son la gente que más se quiere parecer a ti en tu vida. ¿Aló? La gente que habla en contra de ti es lo que le falta a ellos en su vida.
a ti no te pongas triste, ni te pongas triste, murmurar, no, que ahora no mal venir, alégrate, porque ¿sabes qué? Porque si están hablando mal de ti, es porque están hablando a tus espaldas, porque la gente no habla al frente tuyo, y si están hablando a tus espaldas, quiero decirte que tú vas delante de ellos y no atrás de ellos. No sé si me estás entendiendo, tú vas adelante, tú vas adelante, tú vas adelante, tú vas adelante. Que hablen mal, que me digan lo que tengan que decir, porque saben que ellos están detrás de mí. Tú estás delante porque tú eres cabeza y no cola. Porque tú fuiste llamado para cosas grandes. Y si fuiste llamado para cosas grandes, tú tienes que estar impartiendo el comienzo. No importa lo que hablen, no importa lo que digan, no importa lo que hagan. Tú eres el que va a adquirir muchas cosas en esta tierra. Tú vas delante, iglesia. Que sigan hablando, que sigan diciendo, y si quieren esperando lo mal en tu vida, y van a quedarse esperando. Porque los que esperan el mal solamente recibirán mal. Los que esperan el bien recibirán el bien. Cuando hay alguien que está en contra tuya, tú debes saber, ¿sabes qué, mi hermano? Te aconsejo que me desees el bien, porque yo sé para lo que Dios me ha llamado en mi vida. ¿Sabes qué? Te aconsejo que estés conmigo pegadito. No te aconsejo que vayas detrás, porque tú verás a mí florecer. Tú me verás a mí crecer. Se van a tener que quedar esperando, iglesia, la hora de tu fallecimiento. Se van a tener que quedar esperando la hora de tu derrota. Se van a quedar esperando la hora de tu fracaso. Se van a tener que quedar esperando. Y ellos mismos dirán, ¿sabes qué? Yo he visto de dónde he salido. Esas mismas personas que están menospreciadas son las mismas personas que te harán policía gratis de ti. Esas mismas personas que te han dicho que nada, van a ser los mismos que van a declarar cosas buenas sobre tu vida. Se van a tener que esperar, iglesia. Se van a tener que esperar, iglesia. Y viniendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Cuando tú pasas los vientos en contra, cuando tú pasas las tormentas y cuando tú pasas las serpientes, cuando sabes que ni el viento está en tu propósito, y cuando sabes que las tormentas no están en tu propósito, y cuando sabes que las serpientes no están en tu propósito, y sabes que solamente es un plan transitorio para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, quiero decirte que vas a poder llegar a Roma, vas a poder llegar a tu destino, vas a poder cumplir por lo cual tú fuiste asignado en esta tierra. No te quedes ahí sentadito, no te quedes solamente quietecito. Tú debes entender que nada, ni nadie, ni aun tú mismo va a detener el propósito por el cual tú fuiste llamado en esta tierra. Levántate sobre tu pie por un momento. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios en esta mañana. Vamos a decir que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios es sublime, que Dios es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza.